ARN de transferencia y ARN mensajero, ¿correcto? Entonces, estos son los tres tipos de ARN, ¿ok? El ribosomal, chicos, es el más abundante en la célula, ¿ok? Como lo menciona aquí, interacciona con proteínas ribosomales constituyendo las unidades ribosómicas, es decir, este ARN ribosomal prácticamente es el que me va a formar, lo que son los famosos ribosomas, ¿correcto? Eso es lo que me va a formar este ARN ribosomal. El segundo, chicos, es el de transferencia, ARN de transferencia. Es el segundo en abundancia en la célula, ¿ok? Vean, filamentos con un promedio de 70 a 80 nucleótidos, son filamentos relativamente cortos, ¿ok? ¿Y cuál es su función? Trasladan los distintos aminoácidos hasta el ribosoma, ¿ok? Para el ensamblaje, en la cadena polipéptica durante la síntesis de proteínas. Es decir, ellos simple y sencillamente van a llevar la información para que se generen los aminoácidos que se necesitan y entonces estos ribosomas que se formaron acá, chicos, en algún momento dado me puedan formar lo que es proteínas o me puedan generar proteínas. Esa es la función. Y el mensajero, chicos, que es el tercero en abundancia de la célula, son filamentos también relativamente cortos, y transportan la información, en este caso, del ADN a los ribosomas. Es decir, ellos llevan la información y le dicen al ribosoma, con los aminoácidos que te trajo el de transferencia, pues tú me tienes que construir esta proteína como tal. Él lleva la información del núcleo al ribosoma para que el ribosoma pueda construir esa proteína. Esa es la función precisamente de ese ARN mensajero. ¿Ok, chicos? ¿Podemos cambiar la diapositiva? Y esta es nuestra cuarta biomolécula, chicos. Vean las proteínas. ¿Ok? Las proteínas, jóvenes, no son más que polipéptidos. Es decir, elementos constituidos, en este caso, por un gran número de aminoácidos. ¿Correcto? Y bueno, como está constituido en este caso dicho aminoácido o dicho péptido como tal, pues esta es la estructura básica, ¿correcto? Tenemos un carbono que por un lado vuelve a tener un grupo amino, aquí vuelve a aparecer el nitrógeno, muy importante en las proteínas, tiene un grupo carboxilo que nosotros vemos aquí, tiene un radical hidrógeno libre, en este caso, y finalmente tiene un aminoácido que se representa con una letra R o cadena R. Y estos son los 20 aminoácidos distintos que podemos nosotros en algún momento dado producir o que nuestras células pueden producir, ¿ok? Cada uno de estos aminoácidos en algún momento dado se puede adicionar a este carbono en esta región de aquí, ¿correcto? Y entonces, ¿cómo se forma un polipéptido? Pues se forma por el conjunto de toda esta estructura, ¿ok? Es decir, toda esta estructura en algún momento dado, este hidrógeno se puede liberar y entonces aquí se puede adicionar un nuevo carbono con su grupo carboxilo, con su grupo amino y con otro aminoácido como tal, ¿correcto? Y en ese hidrógeno que trae ese nuevo carbono libre, chicos, ahí se puede adicionar o nuevamente otro carbono con un grupo carboxilo, un grupo amino y un grupo R o un aminoácido como tal. Y entonces es como se va formando esa cadena polipéptica, o polipéptida, ¿ok? Las propiedades de la cadena, pues va a depender, en este caso, las propiedades químicas, de qué aminoácidos más que nada estén constituyendo, este grupo R como tal, ¿correcto? Y entonces eso nos hace tener proteínas, por ejemplo, que pueden ser lineales, que pueden ser constituidas por muchos precisamente carbonos que son lineales, ¿correcto? Y que se conocen como proteínas primarias, ¿correcto? Hay proteínas secundarias en las cuales, dependiendo del aminoácido, los aminoácidos empiezan a interactuar entre ellos, se empiezan a traer y entonces la proteína ya no es recta, sino que se empieza a curvar, ¿correcto? Las terceras, chicos, pues la cantidad precisamente ya de aminoácidos que hay presentes hace que esa proteína que se empezó a curvear, oye, ahora chicos, pues empiece a plegar sobre ella misma, como si me estuviera formando una marañita. Y las proteínas cuaternarias, chicos, es cuando a una proteína ya perfectamente formada, pues se le adiciona todavía otra proteína completamente ajena, ¿correcto? Entonces, eso es como están formadas nuestras proteínas, ¿correcto? ¿Qué función tienen las proteínas en nuestro cuerpo?
Ajá. Estas son solo algunas de las funciones, chicos, ¿ok? No las vamos a mencionar todas porque pues no acabaríamos aquí, ¿no? Ya cuando lleguen a sus clases de bioquímica, chicos, pues ahí sí se las van a aventar todas, ¿no? Como tal, ¿ok? Funciones contráctiles, ¿no? Como su nombre lo dice, pues nos funcionan precisamente para contraer principalmente lo que es esa miosina que activa nuestro tejido muscular. Ajá, un ejemplo simple y sencillamente. De defensa, anticuerpos que generan lo que es nuestro sistema inmune, ¿correcto? E incluso todos aquellos organismos que nosotros llamamos que son venenosos, como pueden ser las arañas, como pueden ser las serpientes, como pueden ser algunos invertebrados, chicos, pues esos venenos no son más que proteínas como tal, ¿correcto? Entonces, esas toxinas corresponden a proteínas y bueno, tienen la función de defensa principalmente, ¿ok? Estructurales, ¿no? El colágeno, ese famoso colágeno que le dan o le brinda la elasticidad a nuestra piel, ¿no? Ajá. Y que una vez que nosotros vamos avanzando en edad, pues perdemos la capacidad de producir ese colágeno y entonces lo que sucede es que empiezan a aparecer esas famosas arruguitas como tal, ¿no? Otra estructural, chicos, esta proteína que se conoce como tubulina y que forma principalmente lo que son los flagelos o es componente de los flagelos en las células eucariotas como tal, ¿no? ¿Correcto? Reguladoras, ya vimos que hay lípidos que son, o que nos forman hormonas, ajá, o que nos pueden producir hormonas, pero también una gran cantidad de proteínas tienen esta función hormonal. Y quizá dentro de las reguladoras, chicos, la principal función de las proteínas está en estas catalizadoras, ¿ok? Ajá. Todas esas enzimas que nosotros conocemos que interactúan en esas reacciones químicas para acelerarlas sin alterar el producto final de la reacción química, pues todas ellas están constituidas principalmente por proteína, ¿correcto? Y en este caso el transporte, chicos, que es la hemoglobina, al menos, ¿no? Ajá, tiene esa función. ¿Qué transporta la hemoglobina, chicos? ¿La glucosa? ¿La glucosa? No. Oxígeno. Oxígeno, exactamente, ¿ok? Es una proteína que se encuentra precisamente en nuestros glóbulos rojos y pues su principal función es transportar ese oxígeno a lo largo de todo el cuerpo, ¿ok? Entonces les digo, estas son solo algunas de las funciones, ¿ok? Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Sí, ya vimos, los seres vivos estamos constituidos por agua, tenemos algunos iones inorgánicos y tenemos esas biomoléculas que están constituyendo a todas nuestras células, ¿correcto? Pero ¿cómo se forman esas biomoléculas? Pues necesitamos forzosamente la producción de energía, ¿correcto? Si yo no tengo energía, chicos, pues no importa que el núcleo mande los aminoácidos precisamente a los ribosomas, si no existe la energía, el ribosoma pues no va a poder en algún momento dado ensamblar esos aminoácidos y entonces formarme precisamente la proteína que mi célula necesita. Entonces necesitamos energía forzosamente, ¿ok? Todo lo que es el movimiento celular, como yo les mencionaba, hay un citoesqueleto, ajá, que sostiene a todos los organelos celulares, y no quiere decir que los organelos únicamente están fijos en un solo lugar, sino que ese citoesqueleto, chicos, hagan de cuenta que se ensambla, ajá, esos microtúbulos, por ejemplo, esas microfibrilas se están constantemente armando y desensamblando, y entonces eso permite que mis organelos se puedan mover de un lugar a otro dentro de la célula como tal, ¿no? Entonces, todo eso conlleva energía, ajá, forzosamente, ¿ok? Y bueno, toda esa energía que en mi célula a final de cuentas va a obtener, ajá, sirve para activar las reacciones químicas que ella necesita o para reactivar esos procesos metabólicos y es para lo que va a ser utilizada, ¿ok? Y esa molécula de energía pues es comúnmente conocida como ATP, ¿correcto? Esa es la principal molécula de energía. Hay otras moléculas de energía también, que ahorita vamos a mencionar alguna de ellas, ¿correcto? Pero la principal fuente de energía o la principal molécula de la cual mi organismo obtiene la energía es este famoso ATP, ¿ok? ¿Qué es el ATP, chicos? Comúnmente conocido como adenosín trifosfato, ¿ok? Adenosín trifosfato. En este caso, chicos, pues contiene un nucleósido, ajá, principalmente lo que es una adenina, ajá, de ahí el nombre de adeno, ajá. Tiene en este caso también una ribosa, ajá, eso me está formando lo que es el nucleósido, ajá, correcto. Y finalmente tiene al menos 3 moléculas de fosfato en su composición química, ¿correcto? Y una vez que todo esto se ensambla, chicos, pues me forman esta molécula que está aquí al centro, ¿ok? Este es el famoso adenosín trifosfato,
Tenemos aquí, en este caso, la adenina, tenemos la ribosa, y en este caso los fosfatos o las 3 moléculas de fosfato están unidas a un grupo carbono de esta ribosa como tal, ¿correcto? ¿De dónde se obtiene la energía como tal? La energía se obtiene del rompimiento de los enlaces principalmente de estos fosfatos, ¿correcto? El hecho de que haya una enzima que se conoce como ATPasa, precisamente, en este caso, una proteína que va a llegar a romper este enlace, eso es lo que me va a liberar lo que es la energía, o lo que se conoce como energía, ¿correcto? Entonces, esa es la molécula como tal. Y bueno, a final de cuentas, para la producción de este adenosintrifosfato, nosotros tenemos varios procesos celulares, o para formar esta molécula, que es muy importante para su formación, ¿ok? Y dentro de esos procesos celulares tenemos dos muy importantes, que es la fotosíntesis y la respiración celular, ¿ok? ¿Qué organismos realizan la fotosíntesis, chicos? Las algas y cianobacterias. ¿Las qué, perdón? Algas, plantas y algunas cianobacterias, creo. Algas, plantas y algunas cianobacterias. Perfecto, ¿ok? Correcto. Entonces ahí tenemos a esos organismos que están realizando ese proceso de fotosíntesis, ¿ok? ¿Los animales no hacen fotosíntesis? No. No, por supuesto que no. Imagínense qué felices seríamos, ¿no? Total, ahorita mis alumnos no han comido, pero pues están fotosintetizando, pues los puedo tener aquí pegados los 4 horas. Órale, vámonos. No, porque ¿Correcto? hace No, porque frío. ni sol hay. Ok, no importa, las longitudes de onda de todos modos te permiten captar la energía luminosa. No es necesario que haya sol, ¿ok? Profe, una duda. Perdón, ¿Me puede repetir el nombre de la enzima que rompe la cadena? ATPasa. Aquí está. Ah, ya. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que... Aquí no se ve muy bien, se ve distorsionado. ATPasa. Aquí está. ¿Vale? Esa es la enzima que va a romper más que nada los enlaces fosfato, que son lo que nos producen la energía. ¿Ok? Y bueno, respiración celular, chicos. ¿Qué organismos realizan la respiración celular? ¿Los animales? Los animales, ¿ok? ¿Las plantas harán respiración celular? ¿No? ¿Sí o no? Yo digo que no. ¿No? Yo digo ¿No? que Ok, ¿en dónde se lleva, en qué organelo celular se lleva a cabo la respiración celular, chicos? La En la mitocondria. mitocondria. En la mitocondria, correcto. Entonces, las células animales tienen mitocondria, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Y las células vegetales tienen mitocondrias? también, ¿no? También. Entonces, ¿también harán respiración celular? Sí, pero es Por supuesto. Ok, por supuesto. También las células vegetales hacen respiración celular, chicos, ¿correcto? Una cosa es el proceso de fotosíntesis a través de ellas, perdón, a través de la cual ellas van a producir la glucosa. Ajá. Y otro caso muy distinto es que esa glucosa sea oxidada, para producir energía. Eso se lleva a cabo en lo que es la mitocondria de las plantas, chicos, ¿correcto? La fotosíntesis se lleva a cabo en lo que es el cloroplasto, mientras que la respiración en la mitocondria. Entonces, también las células vegetales tienen mitocondrias como tal, ¿no? ¿Ok? Y bueno, vamos a ver estos procesos rápidamente. No vamos a entrar a fondo en ellos porque no es la finalidad de nuestro curso, chicos. Vamos a hacer nada más mención de algunas características de ellos, jóvenes. ¿Ok? Y tenemos aquí este proceso de fotosíntesis, ¿no? Nos dice que a partir de la fotosíntesis se produce prácticamente toda la materia orgánica de nuestro planeta. ¿Será cierto eso, chicos? A partir del proceso de fotosíntesis se produce prácticamente toda la materia orgánica de nuestro planeta. Hasta cierto punto sí, porque gran parte de los organismos en el planeta dependen de el ciclo del carbono, que sería entre el dióxido de carbono y el oxígeno. yo creo que todos los organismos dependen de ese ciclo. Sí, todos.
Por supuesto, ¿no? Es muy, muy importante, ¿correcto? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver esas cadenas tróficas o esas famosas cadenas alimenticias, ¿dónde están ubicados los organismos que hacen la fotosíntesis, chicos? ¿O cómo son catalogados? Como autotoma. Están hasta abajo, ¿no? ¿Están hasta abajo o en la Como- base? Como productores. Como productores, ¿no? Y entonces son la base de la cadena, ¿correcto? Entonces, forzosamente, pues toda la materia orgánica prácticamente bien, ellos son base de esa materia orgánica, ¿no? Están en la cadena. De ahí en fuera, los consumidores, ¿qué es lo que hacen? Pues absorber a los productores. Ok, van a consumir a esos productores primarios. Sí, consumir, porque absorber, imagínate, llego yo y, ¿no? Entonces, no, ok. Vamos a consumir a esos productores primarios y la degradación de eso, pues me va a brindar la energía que yo necesito en algún momento, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, chicos, este es el proceso de fotosíntesis, ¿no? El que tenemos aquí. Para que nosotros podamos llevar a cabo fotosíntesis necesitamos al menos clorofilas, que son pigmentos, en este caso, son proteínas, principalmente lo que son esas clorofilas, pero bueno, se les conoce como pigmentos porque nos dan tonalidades muy en específico, ¿ok? Necesitamos agua, dióxido de carbono y finalmente lo que es presencia de una intensidad luminosa, ¿no? O luz procedente de lo que es el sol, ¿correcto? Y aquí aparecen otros pigmentos, chicos, que se conocen como accesorios. Estos pigmentos accesorios, chicos, a final de cuentas, lo que hacen es que captan longitudes de onda que en algún momento dado las clorofilas no son capaces de captar, ¿ok? Estos accesorios no hacen un proceso de fotosíntesis, no tienen la capacidad para llevar ese proceso de fotosíntesis, pero lo que hacen es que al captar esas longitudes de onda, esa energía que ellos en algún momento producen, pues la transfieren a las clorofilas y entonces ahora sí la clorofila va a llevar a cabo ese proceso de fotosíntesis como tal, ¿correcto? Entonces, todo esto es lo que se necesita precisamente a final de cuentas para obtener ATP. Vean, aquí aparece nuevamente nuestro adenosintrifosfato. Todo este proceso que tenemos desde aquí hasta esta parte de aquí, hasta la producción de ATP, se conoce como fase luminosa de la fotosíntesis, ¿ok? Y bueno, nuestra fase de fotosíntesis pues también consta de una fase oscura. Y la fase oscura, lo que sucede es que este ATP que vemos aquí y que se produjo en esa fase luminosa, va a ser utilizado en este caso, principalmente en lo que son las noches, chicos, para la producción de glucosa. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, esa es la finalidad de esa fase oscura, sintetizar en este caso glucosa. ¿Ok? Y como producto de esto, chicos, pues se libera oxígeno como tal. ¿Ok? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que sucede en nuestro proceso de fotosíntesis. La fase, en este caso luminosa, chicos, se lleva en lo que son las membranas tilacoidales. Estos son los famosos tilacoides, están al interior de lo que es el plasto, todo esto sería el plasto o el cloroplasto, y entonces la fase luminosa se lleva a cabo en estas membranas. Estas estructuras alargaditas, precisamente, estos son los tilacoides, entonces, al menos aquí se apilan en granas, y cada grana está constituida, al menos aquí en el esquema, por 5 tilacoides, ¿no? Y entonces en la membrana es donde se lleva a cabo todo este proceso de la fase luminosa para la producción de ATP. Una vez que se produce el ATP, chicos, pues es liberado hacia lo que es el estroma, de lo que es el cloroplasto, y aquí es donde se va a llevar a cabo la fase oscura en el famoso ciclo de Calvin para producir precisamente lo que es glucosa, ¿correcto? Entonces, esa es la fotosíntesis, ¿no? Y aquí tenemos químicamente su fórmula, ¿no? 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua más la energía de la luz nos va a dar como resultado, glucosa, que es la molécula que en algún momento dado puede entrar a ciclo de Krebs para producir más energía, y a final de cuentas 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua, ¿correcto? Entonces, este es el proceso. ¿Podemos cambiar la diapositiva? Sí. Perfecto. Okay. Y esto es más o menos lo que pasa en esa fase luminosa, chicos, a grandes rasgos, ¿ok? Vean esto, ya habíamos hablado que la energía luminosa va a ser absorbida por las clorofilas y que estas a final de cuentas van a hacer que los electrones que se encuentran en los orbitales más externos de estas proteínas que me forman las clorofilas se exciten y entonces, prácticamente se desprendan, ¿no? O escapen. Esto va a pasar a lo que se conoce como una cadena transportadora de electrones
al interior del cloroplasto, y bueno, a final de cuentas, esos electrones en algún momento dado me van a formar ATP, que está aquí, que vemos aquí presente, y a final de cuentas, esta otra molécula, NADP, ¿ok? Que se conoce como nicotilamida difosfato, ¿correcto? Esta es otra molécula de alta energía, que también en algún momento dado me puede producir energía, ¿correcto, chicos? Entonces se producen estas dos moléculas. Y esto es muy sencillo. La luz solar, a final de cuentas, va a llegar a una estructura que se conoce como fotosistema 1, ¿ok? Ese fotosistema 1, chicos, lo que a final de cuentas está haciendo, o más bien lo que va a suceder aquí podemos tener diferentes pigmentos accesorios que vemos aquí, y la luz incide en esos pigmentos, incluso en las moléculas de clorofila A, que están aquí, en esta parte de aquí. Y entonces lo que sucede con estos pigmentos accesorios es, como yo les decía, son como cadenitas, incide la luz, se excitan los electrones de los últimos orbitales, y en algún momento dado esos electrones van pasando precisamente de molécula a molécula hasta que llegan a las clorofilas, ¿ok? Una vez en las clorofilas, también ellas se excitan, y entonces los dos electrones del último orbital son liberados a una cadena de transporte, ¿correcto? Este fotosistema, para que esté estable, pues en algún momento dado tiene que tener siempre su número de electrones. Si pierde 2 electrones, pues se mantendría inestable, ¿no? No sería viable. Y entonces es cuando entra en juego este fotosistema 2, ¿correcto? Lo mismo sucede, chicos, lo mismo que sucedió aquí. Los pigmentos accesorios son excitados, pasan los electrones a lo que son las clorofilas, y las clorofilas, en este caso, van a desprender o van a liberar 2 electrones a la cadena transportadora, y estos 2 electrones que vienen aquí van a llegar al fotosistema 1. Esto no es necesario que lo anoten, ¿eh? Simple y sencillamente es informativo, ¿correcto? Con estos 2 electrones, este fotosistema, chicos, se vuelve estable. Y ahora el que quedó inestable, chicos, es el fotosistema 2. Pero en toda esta secuencia de pasar los 2 electrones entre fotosistemas, chicos, cabe la posibilidad que esos 2 electrones no lleguen precisamente a lo que es el fotosistema 1, sino que vayan a la formación de ATP. ¿Correcto, chicos? Y bueno, para que este fotosistema 2 en algún momento dado sea estable, pues necesita recuperar sus 2 electrones. ¿Y cómo lo hace? Degradando una molécula de agua, ¿ok? Degrada la molécula de agua, se libera oxígeno, que es un producto de desecho, en este caso, que es liberado al ambiente, y los 2 hidrógenos que se liberaron de esta reacción, chicos, a final de cuentas van a ser utilizados en la transferencia de electrones para formarme la molécula que es el nicotilamida difosfato, ¿correcto? Y esto es prácticamente lo que está ocurriendo todo el día en esa fase luminosa. La producción principalmente de ATP y nicotinamida difosfato, ¿correcto? Una vez que se tienen estas 2 moléculas, chicos, viene la fase oscura, que por lo general se da en las noches, ¿ok? Porque no hay presencia de luz, ¿correcto, chicos? ¿Qué es lo que sucede en esa fase oscura? Muy sencillo. Nuestras plantas, en este caso, van a captar dióxido de carbono, que lo tenemos aquí presente, 6 moléculas y 6 moléculas de agua. ¿Ok? ¿Correcto? Esto va a ingresar precisamente, y entonces esto va a reaccionar con esta molécula que tengo aquí, que se conoce como rubilosa, 1,5-bifosfato, para formarme lo que es el ácido 3-fosfoglicérico. ¿Correcto? Esto se llama carboxilación, adición de carbonos principalmente, y posteriormente tendría que venir una reducción. Para reducir esto, chicos, pues entra al juego el ATP que se produjo en lo que es la fase luminosa. Aquí está el ATP entrando en juego, ¿ok? Y entonces, chicos, este ATP lo que va a hacer es que este elemento que tengo aquí me lo va a reducir a ácido 1,3-difosfoglicérico, ¿ok? Y bueno, esto todavía no puede ser asimilable, entonces hay que degradarlo todavía más. Es aquí donde entra el nicotilamida difosfato, que se produjo también en la fase luminosa. Y esto a final de cuentas me va a producir gliceraldehído 3-fosfato, ¿correcto? 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, chicos, van a participar en la formación de al menos 2 moléculas de glucosa. Aquí vemos ya la formación de la glucosa, ¿correcto? Y finalmente 10 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato me van a volver a formar lo que es rubilosa 5-fosfato, que por acción nuevamente de ATP va a ser transformado a ribulosa 1,5-bifosfato, y entonces el ciclo se cierra.
A final de cuentas, todo esto, chicos, todo este ciclo que les coloco aquí, es para que vean en dónde se utiliza el ATP y el NAP que se produce en la fase luminosa. Como producto final de este ciclo de Calvin, mi organismo produce glucosa. Mis plantas están produciendo glucosa. Y esa glucosa es la que va a entrar a ciclo de Krebs para producirme la energía que mis células vegetales necesitan. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de fotosíntesis. ¿Sale? Y aquí está el proceso para la respiración celular. ¿Correcto? La respiración celular a grandes rasgos consta de dos fases. Una primera fase que nosotros vemos aquí que se conoce como glucólisis. ¿Ok? O respiración anaeróbica. La glucólisis, chicos, se lleva en el citoplasma o se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Es decir, no es necesario que entre a mitocondria. ¿Ok? Y esa glucólisis no consiste en más que oxidar la glucosa, es decir, empezarla a degradar. ¿Correcto? Esa glucosa va a ser degradada a un compuesto que se conoce como piruvato. ¿Ok? Y que vemos aquí en la imagen de la izquierda. Aquí está ese piruvato. Aquí lo tenemos. ¿Ok? La glucólisis, en este caso va a ser degradada a piruvato, chicos. Y bueno, este piruvato que nosotros vemos aquí, en algún momento dado va a ser el que todavía va a ser degradado a acetilcolina y va a ingresar a ciclo de Krebs, ¿correcto? Hay organismos que en este caso no es necesario que ellos lleven a cabo todo ese ciclo de Krebs. Simple y sencillamente con esta glucólisis, ellos obtienen toda la energía que necesitan. Por ejemplo, los organismos procariontes. ¿Ok? Entonces, ellos simple y sencillamente con esta glucólisis cumplen sus expectativas de energía. ¿Ok? ¿Vale, chicos? Entonces, esta es la glucólisis. Y bueno, una vez que el piruvato entra a ciclo de Krebs, chicos, ¿correcto? Primeramente tiene que ser degradado a lo que es acetilcolina, como tal, y es la que va a entrar al ciclo de Krebs para finalmente obtener lo que les marcan aquí, 38 moléculas de ATP. Pero todo esto por la degradación de la glucosa. Y el ciclo de Krebs, chicos, ahora sí se lleva a cabo al interior de las mitocondrias, que es lo que estamos observando aquí. ¿Correcto? Como yo les menciono, no vamos a entrar en detalles en el ciclo de Krebs. Ya tendrán oportunidad con el maestro Alarcón, por ejemplo, cuando lleguen a bioquímica y entonces el ciclo de Krebs, pues aparte de traerlo escrito en la bata, pues se lo van a tatuar prácticamente en la espalda. ¿Ok, chicos? Entonces, estos son los dos procesos para la obtención de la energía, como tal. ¿Vale, chicos? Y bueno, en base a esto que nosotros ya hemos observado, pues creo que me pueden definir ustedes lo que es una célula ya. ¿Ok? Entonces, rápidamente, chicos, ¿quién me dice qué es una célula? Sí, hola, hola, los escucho. ¿Podría ser la unidad funcional de los seres vivos? Uy, me dejaste como en las definiciones del principio. ¿O como todas juntas, la unidad funcional, morfológica, estructural? Y ya es que los procesos que menciono también entran en fisiológicas, ¿no? Resumidísimo. Ok, pero ya vimos varias de que están constituidas las células. Por ejemplo, ¿quién ayuda a su compañera? No la dejen sola. Hola, hola. A ver, Leonardo, ¿andas por ahí? Leonardo Sí, aquí Velázquez. estoy. ¿Cómo definirías a la célula en base a lo que ya vimos? ¿Cómo me darías una definición de célula? En esta pensando, sería como un ah, organismo, bueno, ser viviente sería redundante. Organismo como base funcional de todo ser vivo en el planeta, ya sea pluricelular o unicelular. Organismo, otra vez, perdón. Organismo que fomenta la base de la vida
ya sea pluricelular o unicelular. Ok, me quedé como en las definiciones del principio, nuevamente. Podría agregar anatómico funcional. Anatómico funcional. Ok, muy bien. A ver, veamos. ¿Alguien más? Luis Eduardo. Ok, estaba pensando, pero sería organismo que constituya todo ser vivo, que sería capaz de, ¿cómo sería? Capaz de sustentarse mediante, pues, las diferentes, ya, ya se me fue el nombre, mediante las diferentes biomoléculas. Que Y, podría sustentarse mediante las diferentes bueno, es que biomoléculas. me estoy haciendo bolas, me permitís tantito. Ok, recapitulen. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto en la clase, chicos? Recapitulen rápidamente. Pues la teoría celular y, bueno, yo digo que quedaría como que es la unidad mínima de que todo organismo tiene, que cumple la función anatómica, fisiológica y de origen, eh, y también que se pueden clasificar en pluricelulares y unicelulares. Oh, ok, pero me sigo quedando con sus definiciones del principio. Recuerden, ¿de qué están hechas las células? Pues de biomoléculas, ¿no? Entonces, ¿cómo incluirían ese término de biomolécula en esa definición de célula? Ya vimos, ¿ok? Están constituidas de biomoléculas. Ajá. Y aparte, al menos vimos que hay procesos celulares, ¿correcto? Al menos vimos dos hasta el momento, lo que es fotosíntesis y respiración celular. Entonces, ¿cómo Podría, ustedes englobarían ese término de célula ya con lo que han visto? ¿Sí te escucho? podría ser conjunto de biomoléculas estructuradas o que forman un organismo, Conjunto de biomoléculas, que forman un ¿cuáles? Que organismo. forman un organismo. ¿Ok? Ya empieza a tomar un poquito más de forma. ¿Ok? ¿Quién más le ayuda? Complementando con esa Francisco. parte de biomoléculas, que son capaces de brindar estructura, tener funciones energéticas y dinámicas. Ok. Y, y, pues, bueno, es que voy armando poquito a poquito lo que vimos. Ok, correcto. Muy bien. Entonces ya vimos por ahí. Ajá. Francisco. Francisco. Anda por aquí, Francisco. Ya nos abandonó. No, aquí está, mire. Ok. Mire, escuche. Ok, Francisco. ¿Qué más podrías adicionarle a eso que ya mencionaron tus compañeros? No, pues es lo que yo entendí, profesor. ¿En serio? Sí, O sea, no podríamos tener un aporte tuyo. ¿Algo de tu ronco pecho? no, supongo que sería que... No se me ocurre nada. ¿No? No, Úchale. No, pues hay que echarle glucosa ahorita, un dulcecito para que esas células trabajen. ¿Ok? Leonardo, ¿por ahí estabas levantando la mano? Sí, iba a decirte que al menos todas las células poseen un núcleo, ah, una membrana y algo que lo recubre. Ojo, pero ten cuidado, ¿todas las células poseen un núcleo? Sí, todas las células poseen al menos un núcleo, ¿no? Algunas, Todas, todas. sí, todas, ¿Seguro? No, seguro. ¿Las no. procariontas tienen núcleo? Bueno, no, no es cierto. Ok, entonces mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Ok? ¿Correcto? A ver, chicos, les voy a poner aquí rápidamente. Es un sistema de moléculas orgánicas, ¿están de acuerdo? ¿Quiénes son esas Sí, moléculas orgánicas? Las las biomoléculas. biomoléculas. Las biomoléculas, ¿ok? Entonces, serían los carbohidratos, serían los lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, ¿no? Esas son nuestras moléculas orgánicas. Que tienen la capacidad de autorregularse. ¿A qué nos referimos con autorregularse? Que realizan sus propias funciones vitales. Que realizan sus propias funciones vitales, ¿no? Todos esos procesos celulares, al menos mencionamos dos, ¿correcto? Y autorreplicarse. ¿A qué nos referiríamos con autorreplicarse? Reproducción.
que en algún momento dado se pueden reproducir, ¿correcto? ¿Y cómo se reproducirían las células? Ya sea por meiosis o mitosis. ¿Ok? Por procesos celulares, ¿ok? Por mitosis, por meiosis, ¿correcto? Pero el reproducirse tanto que una célula se pueda reproducir hasta cierto punto, pues, no sería correcto, ¿no? Entonces lo vamos a mantener como que las células se replican a través de procesos de mitosis y meiosis. Ajá, ¿sale, chicos? Más adelante vamos a ver que un proceso de mitosis y meiosis, o en este caso principalmente de mitosis, no es un mecanismo de reproducción, ¿ok? Es un mecanismo de replicación celular, ¿ok? Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Sale, chicos? Entonces, hasta aquí vamos bien. Ajá, un sistema de moléculas orgánicas que tienen la capacidad de autorregularse y autorreplicarse, ¿ok? Opera sobre la base de máxima economía de partes y procesos. ¿Están de acuerdo? ¿A qué se referirá esto? Máxima economía. Perdón. No entiendo a qué se refiere máxima economía. Opera sobre la base de máxima economía de partes y procesos. Es decir, ajá, que nuestra célula prácticamente todo aprovecha. ¿Ok? Son mínimos los elementos que en algún momento dado ella puede, o que ingresan a ella y que no van a ser aprovechados como tal, ¿no? ¿Correcto? Un ejemplo de eso, por ejemplo, esa molécula de oxígeno, ajá, que se forma o que se produce en ese proceso de fotosíntesis, ¿no? Ya vimos que se degrada la molécula de agua y el oxígeno, a final de cuentas, es un proceso de desecho, es un producto de desecho, mientras que los hidrógenos, pues, nos van a ir a formar en la. Entonces, sí, hay cosas en este caso que se van a desechar, pero a final de cuentas, pues son muy mínimas. Todo lo demás puede ser reciclable dentro de lo que es la célula. ¿Ok? Y bueno, puede llevar a cabo varias reacciones orgánicas consecutivas y encadenadas para la transferencia de energía y para la síntesis de sus propios componentes por medio de enzimas que sintetiza por sí misma. ¿Ok? Ahí es donde entran los procesos que ustedes ya mencionaron. ¿Correcto? O esos procesos que también nosotros vimos. Ajá. Y aquí es, en esta parte, ajá, puede llevar a cabo varias reacciones orgánicas consecutivas y encadenadas para la transferencia de energía y para la síntesis de sus propios componentes. ¿Recuerdan ese video del principio de la célula que les pasé? Sí. ¿Lo recuerdan? Ajá. Sí. Que ese video más o menos nos mostraba cómo funcionaban esas células como tal, ¿no? A lo mejor no veníamos los procesos, ajá, o el video no nos mostraba los procesos, pero sí nos mostraba cómo interactuaban los organelos unos con otros para, en este caso, formar las estructuras que la célula necesita, ¿no? Nos mostraba por ahí cómo esos ribosomas, por ejemplo, ensamblaban esas proteínas y que esas proteínas incluso llegaban al retículo endoplásmico. Ajá. Y de ese retículo endoplásmico, chicos, pues salían esas pequeñas vacuolas que se dirigían al aparato de Golgi. Ajá. Esas vacuolas en el aparato de Golgi todavía, el producto que ellas llevaban era modificado, y bueno, una vez que era modificado en el aparato de Golgi, ajá, en este caso saldrían hacia el citoplasma a diferentes lugares como tal, ¿no? Entonces, ahí nos muestra precisamente que todo está encadenado, ajá, todo lleva precisamente un fin como tal. ¿Correcto? Es como una empresa, chicos. Ajá, una célula. Si quieren ver así como que una similitud, hagan de cuenta que es como una empresa. ¿Ok? Tienen su área de recepción de materia. Ajá. Tienen su área de transformación de esa materia. Tienen su área de producto final. Y finalmente tienen su área de logística, ¿no? La distribución de lo que ustedes producen en su empresa. Lo mismo es con la célula, chicos. ¿Correcto? ¿Sale? Entonces, ajá, esta sería nuestra definición que nosotros podríamos dar quizá a partir de ahora, ¿no? Estoy de acuerdo, ajá. Sus definiciones del principio que ustedes me dan, pues sí, o sea, tienen cosas válidas, ajá, digo que son malas definiciones, ¿no? Por ejemplo, ahí cuando nos hablaban precisamente cuestiones de morfología, fisiología y genética, que no me acuerdo quién fue el que nos mencionó por ahí eso, se me fue ahorita. ¿Correcto? Pero bueno, fisiología, pues ya vimos que lleva procesos celulares, ¿no? Entonces, cuando ustedes les digan o le definan precisamente a esa célula y que les digan, pues es que tiene procesos fisiológicos, ¿no? Y te digan, pues, ¿cuáles son esos procesos fisiológicos?
pues tiene un proceso de fotosíntesis, por ejemplo, la célula vegetal, y que ese proceso de fotosíntesis está todavía encadenado a lo que es un ciclo de Krebs para la producción de energía. Y esa producción de energía va a ser utilizada para formar biomoléculas que me van a constituir las membranas celulares. Ajá, entonces todo va encadenado como tal. ¿Correcto, chicos? ¿Vale? ¿Podemos continuar? Sí, Sí, profe. Perfecto. Y bueno, ahora sí vamos a lo que ustedes nos estaban mencionando. Las células se clasifican, al menos tenemos dos clasificaciones grandes de nuestras células, ¿no? Células procariotas, ajá, y eucariotas. O procarióticas y eucarióticas, ¿correcto? Y aquí al menos, chicos, nos están mostrando algunas de las características de las células procarióticas, ¿ok? Nos dicen, por ejemplo, o nos marcan aquí su tamaño celular, generalmente pequeñas, de 1 hasta 10 micrómetros, ¿ok? De 1 hasta 10 micrómetros. Es decir, son muy, muy pequeñas. Yo no las puedo observar a simple vista o con el ojo humano. Necesito forzosamente un instrumento óptico, en este caso, o quizá un microscopio fotónico o quizá un microscopio electrónico para poderlas observar, ¿correcto? Ajá, entonces son muy pequeñas. Y bueno, dentro de las características de estas células eucarióticas, chicos, procarióticas, es que los ácidos nucleicos no están delimitados por una membrana nuclear, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir, chicos? Los ácidos nucleicos no están delimitados por una membrana nuclear. ¿A qué le suena? Que el ADN y el ARN está esparcido por todo el citoplasma. ¿Está esparcido por todo el citoplasma? ¿Ok? Entonces, si hubiera la presencia de una membrana nuclear, ¿se me formaría qué? Un núcleo. Un núcleo propiamente dicho, ¿correcto? Si no existe la membrana nuclear, chicos, ajá, entonces, como dice su compañera, el ADN principalmente, ajá, y ese ARN estaría, en este caso, disperso por todo el citoplasma. Pero ojo, nos han dicho por ahí que está disperso, los libros nos dicen se encuentra disperso, pero no es que esté disperso en realidad, ¿ok? Si hay una región en específico donde se encuentra ese DNA, y aquí lo tenemos, vean, todas estas microfibrillas que tenemos aquí, chicos, en color azul en la imagen, corresponde al DNA de una célula procariota, en este caso una célula bacteriana, ¿correcto? Entonces, toda esta región, pues prácticamente contiene el DNA, ¿ok? No es un núcleo como tal porque no tiene una membrana nuclear, ajá, pero en este caso, ajá, nosotros le vamos a denominar como genóforo a esta región, con G de gato al principio, genóforo, ¿correcto? Así es como se le va a denominar. O también lo vamos a denominar como un núcleo procarionte, ¿ok? ¿Correcto? Pero el nombre correcto es genóforo como tal. ¿Ok, chicos? Entonces, ahí está el DNA. Nos marca que el DNA no está asociado a proteínas. ¿Qué pasa cuando el DNA se asocia a proteínas, chicos? Y principalmente con unas proteínas muy conocidas que son las histonas. ¿Qué se forman? Las cadenas de doble hélice. No, las cadenas de doble hélice, recuerda, ya están formadas, más que nada por los nucleótidos, ajá, que se enlazan a través de esas bases nitrogenadas y de los enlaces fosfato, ¿correcto? Pero, ¿qué estructuras entran a un proceso de mitosis y meiosis? Los cromosomas. Ándale, Francesca, ya te vi que te estás estirando. Perdón, alguien estaba hablando. Ingrid, ¿te escucho? Que los cromosomas. Los cromosomas, ¿ok? Entonces, cuando el DNA se asocia a proteínas, ajá, en este caso, y principalmente está asociado a lo que son unas proteínas llamadas histonas, con H al principio, se forman lo que son los cromosomas, ¿correcto? En lo que son las células procariotas, chicos, no existen esas proteínas, no están las histonas. Entonces, el DNA nunca se va a asociar a esas proteínas. Por lo tanto, el DNA nunca se puede condensar y nunca me puede formar lo que son cromosomas, ¿ok? Entonces, en las células procariotas no existen los cromosomas. Y ojo, ténganlo bien en mente, chicos, porque luego cuando ustedes van a la literatura para hacer sus cuestionarios, en los libros les dicen, existe un cromosoma procarionte o un cromosoma bacteriano, chicos.
Pero ojo, no existen los cromosomas bacterianos, porque no existen las histonas, ¿ok? Para asociarse al DNA. Entonces, ese DNA, no se asocia a proteínas, ¿correcto? Y entonces, si no hay cromosomas como tal, pues no se pueden llevar a cabo procesos ni de mitosis ni de meiosis, ¿correcto? Y estos procesos de mitosis y meiosis son fundamentales para la replicación celular, ¿ok? ¿Sale, chicos? Y por consecuente, en este caso, nuestras células se van a reproducir de una manera asexual. Y la manera es, por una simple, aquí coloquen en lugar de división, chicos, colóquenle fisión binaria. Ese sería el mecanismo, fisión binaria. ¿Qué pasa en una fisión binaria, chicos? Lo único que va a suceder es que este DNA que está aquí en el genóforo se va a duplicar, se va a replicar prácticamente. ¿Ok? ¿Correcto? Y en algún momento dado, mi célula, se va a empezar a elongar, chicos, se va a empezar a estirar y me va a formar una nueva pared celular. Y eso es todo lo que sucede. No hay procesos ni de mitosis, no hay procesos ni de meiosis. ¿Correcto, chicos? Entonces, mucho ojo con esos puntos, ¿ok? La nutrición de las células procariotas, en la mayoría es por absorción, ¿ok? Es decir, hay que obtener el alimento del medio. Pero también tenemos aquellos que hacen fotosíntesis. Por ahí alguna de sus compañeras nos mencionó un grupo, que eran las famosas, ¿qué? ¿Qué? Cianobacterias. Cianobacterias. Ellas, en este caso, hacen ese proceso de fotosíntesis. Y para hacer fotosíntesis, ¿qué se necesita? ¿Qué organelo debe de estar presente? Cloroplastos. Cloroplastos. Pero mucho ojo. El cloroplasto, chicos, ya vimos, es un organelo, cuando mencionábamos a los lípidos, o esos lípidos estructurales que mencionábamos que nos formaban la doble capa fosfolipídica, y que esa doble capa fosfolipídica estaba presente en todos los organelos celulares. Todos los organelos celulares incluye a los cloroplastos, chicos, ¿correcto? Y entonces esos organelos se conocen como sistemas de doble membrana, ¿ok? Pero vean este dato de aquí arriba. Las células procariotas no tienen sistemas de doble membrana, es decir, no tienen organelos. Entonces aquí, chicos, no existen los cloroplastos. Si no hay cloroplastos, chicos, ¿en dónde esas cianobacterias van a hacer la fotosíntesis? Chanclas. ¿En los tilacoides? En los tilacoides, exactamente. ¿Ok? No existen los cloroplastos, pero lo que sí existen son los tilacoides. Si ustedes recuerdan, los tilacoides estaban acomodados en grana o apilados en grana al interior del cloroplasto. Aquí tampoco se apilan en grana, los tilacoides sí están dispersos precisamente a lo largo de toda mi célula, ¿correcto? Entonces sí existen los tilacoides como tal, ¿correcto, chicos? Y bueno, si no existen cloroplastos, pues tampoco existen retículos endoplásmicos, aparatos de Golgi, vacuolas, ¿ok? Pero lo que sí existen son pseudovacuolas, ¿ok? Son falsas vacuolas, ¿ok? O según el nombre dice falsas vacuolas. Y eso tiene que ver nuevamente con la constitución de la doble membrana. Una vacuola verdadera siempre va a tener su capa fosfolipídica, es decir, sus dos capitas, en este caso de fosfolípidos. Una pseudovacuola solamente va a tener una capa, de ahí el nombre de pseudovacuola o falsa vacuola. ¿Correcto, chicos? Y vean esto, pues aquí abajo nos marca que están esas pseudovacuolas que pueden almacenar diferentes productos, como pueden ser fósforo, que pueden almacenar gases incluso, productos del metabolismo, y que esos gases van a permitir que mi cianobacteria se mantenga a flote en la columna de agua perfectamente, ¿ok? Vean, existen ribosomas, pero estos ribosomas que hay en las procariontas, chicos, al menos en su constitución química, no son idénticos a los ribosomas que existen en las células eucariotas. Por ahí existe una diferencia en lo que son los pesos moleculares, ¿ok? Y pilis. ¿Qué son los pilis? Ojo. Los pilis, chicos, son estas pequeñas estructuras que vemos aquí laterales. Aquí nos lo marcan, pili. No son cilios, chicos, ¿ok? Porque volvemos a lo mismo. Ustedes van a la literatura y les van a decir, las células procariontas tienen cilios. No es cierto.
Los cilios únicamente están presentes en en las células eucariontas. Las procariontas no tienen cilios, tienen pilis. Y los pilis, su principal función es adherir mi organismo a lo que son sustratos, ¿correcto? Cuando nosotros tenemos una infección bacteriana en nuestra garganta, que nos raspa precisamente y decimos, ay, me duele la garganta, es porque las bacterias que están ahí se empezaron a reproducir constantemente. Y entonces esos pilis permiten que ellas se puedan adherir a lo que son nuestros tejidos. Entonces, esa es su función de los pilis. Los cilios que están en las células eucariotas, chicos, en este caso, esos cilios, su principal función es para locomoción, para que mi organismo pueda desplazarse en medios acuáticos. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso, chicos. ¿Vale? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos cambiar? Y aquí están nuestras células eucariotas, chicos, ¿no? Pues todo lo contrario a una célula procarionte, ¿ok? La mayoría miden entre 10 y 100 micras, ¿ok? Entonces, son de tamaño más grande. ¿Qué más grande? Incluso ustedes van a conocer a lo largo de su trayectoria, a lo largo de la carrera, que hay células que pueden medir 2 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Una sola célula, chicos. Nosotros estamos acostumbrados a que siempre nos han dicho que las células son microscópicas, pero van a aprender a lo largo de la carrera, chicos, que hay organismos que están constituidos por una sola célula, que decimos que son unicelulares, y que incluso pueden medir hasta metros. Ejemplo de ello, los hongos y las algas. ¿Ok, chicos? Ya llegaremos a esos grupos. El DNA está asociado con proteínas, en este caso, ¿ok? Y esas proteínas se conocen como histonas, con H al principio, ¿ok? Si hay histonas y el DNA se asocia a ellas, el DNA se va a condensar y entonces me va a formar lo que son los cromosomas. Tengo la presencia de cromosomas. Si tengo cromosomas, chicos, mi célula es capaz de llevar a cabo procesos de mitosis y meiosis para replicación celular, ¿ok? ¿Correcto? Y bueno, esos cromosomas, chicos, ese DNA, ahora sí está delimitado por una estructura de doble membrana, ¿ok? Que se conoce como un núcleo, ¿ok, chicos? Y bueno, si yo puedo llevar a cabo un proceso de meiosis en algún momento dado, chicos, puedo formar gametos. Y entonces quiere decir que la reproducción de mis células o de mis organismos en algún momento dado puede ser por un sistema sexual, ¿ok? Ya no solamente es asexual, sino que también es sexual. Y la nutrición, pues con esto no hay tanto problema, ¿no? Absorción, ingestión y fotosíntesis, ¿ok? Y entonces esto me conlleva a que yo, por estos mecanismos, en algún momento dado de nutrición, pues pueda catalogar en mis células como células eucariota vegetal, eucariota animal y eucariota fúngica como tal. Al menos esos 3 tipos de células eucariotas yo puedo encontrar, ¿ok? Y característico de ellos, chicos, de todas estas 3 células, es que poseen organelos de doble membrana, ¿ok? Aquí encontramos ahora sí todos esos organelos. ¿Sale, chicos? ¿Podemos cambiar la diapositiva? Un momento. ¿Listo? Creo que sí, profe. Ok. Y aquí tenemos esquemas, chicos, ¿ok? De nuestros diferentes tipos de células eucariotas, animal, vegetal y fúngica. Si ustedes recuerden, o si ustedes pueden observar aquí en los esquemas, chicos, la mayoría de ellas comparten algunos organelos en específico, ¿no? Como pueden ser las mitocondrias, que ya habíamos mencionado, que están en los 3 tipos de célula, aparecen esas mitocondrias. Los núcleos, ¿no? Aquí están, muy característicos, ¿no? Aparecen también en los 3 tipos de células, ¿ok? Retículos endoplásmicos, tanto lisos como rugosos, aparatos de Golgi aparecen en los 3 tipos de célula.
¿ok? Pero hay estructuras celulares o incluso organelos celulares que no aparecen en los tres tipos de célula. Es decir, por ejemplo, mi célula animal tiene estas estructuras que se conocen como centriolos y que en algún momento dado cumplen una función muy importante en los procesos de mitosis y meiosis del núcleo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta en la célula vegetal, no están presentes esos centriolos, ¿ok? Entonces, la función de los centriolos es sustituida por el citoesqueleto de mi célula vegetal. Lo mismo sucede con lo que es mi célula fúngica, ¿ok? Si ustedes observan en mi célula vegetal, están los cloroplastos que hacen el proceso de fotosíntesis, ¿ok? En mi célula animal no existen los cloroplastos, quiere decir que mi organismo no tiene esa capacidad y entonces tiene que obtener el alimento del medio. Igualmente en mi célula fúngica no existen los cloroplastos. Mi célula animal está delimitada por una membrana celular solamente, y eso hace que tenga hasta cierto punto una morfología amorfa, porque no tiene una forma definida, ¿ok? Vean, mi célula vegetal tiene una pared celular que es muy rígida, que es de celulosa en este caso, y entonces le da una forma definida. Mi célula fúngica también tiene una pared celular, en este caso, y también lo hace rígido en algún momento dado y también le da una forma definida a mi célula, ¿ok? Entonces, hay organelos que están en una célula o que pueden estar en una célula, y que no están en otra célula, ¿ok? Para la siguiente sesión, chicos, ustedes van a hacer un ejercicio, van a realizar un cuadro comparativo, ¿ok? De los diferentes tipos de célula. Nosotros les vamos a hacer llegar el cuadro y entonces ustedes van a tener que decirnos en ese cuadrito comparativo cuál es la función de los diferentes organelos dentro de la célula, cuál es la composición química de esos organelos o de las estructuras celulares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vean esto. La pared celular de mi célula vegetal es distinta a la pared celular de la célula fúngica. Esta está hecha de celulosa, mientras que en la fúngica está hecha de quitina. El componente es distinto, entonces las hace ser diferentes. Pero incluso en las mismas células vegetales, chicos, hay distintos compuestos. En mis plantas vasculares, que son mis plantas terrestres, el principal componente es celulosa. Si yo voy a las algas, chicos, los componentes cambian. Las algas tienen paredes celulares que pueden ser, por ejemplo, de ácidos algínicos, que pueden ser de ácidos agarínicos, que pueden ser, sí, de celulosa, como tal, que pueden ser incluso de sílice, un componente muy parecido al vidrio. Entonces, cambia completamente, ¿no? Entonces, en ese cuadro comparativo, pues ustedes nos van a decir esas diferencias entre los diferentes tipos de célula. ¿Correcto, chicos? Nos van a decir la morfología, qué forma tiene mi célula, o qué forma tiene el organelo, más que nada. En este caso, más que nada el organelo, la estructura. Y nos van a decir, así como veían en el video, que todos los organelos están relacionados uno con otro. Ustedes nos van a decir con qué organelos se relacionan cada uno en ese cuadro comparativo. ¿Ok, chicos? Y bueno, llegamos a esta parte, chicos. El ciclo celular. Como ya vimos, nuestras células se tienen que replicar, ¿ok? Y para eso entra en juego este ciclo celular. Ese ciclo celular, pues, nos habla de esa replicación que llevan a cabo todas las células, al menos lo que son las células eucariontes, ¿ok? Y nos dice que consta de una fase G1, una fase S, una G2 y finalmente una fase M, ¿ok? La G1, chicos, es una fase de crecimiento y esa se empieza a dar prácticamente desde que mi célula fue formada, ¿ok? Ahí es cuando la célula está formando todas las estructuras que ella necesita, está llevando a cabo todos los procesos fisiológicos para formar todas esas biomoléculas y alcanzar lo que podríamos decir una madurez, ¿correcto? Una vez que ha alcanzado esa madurez, mi célula va a entrar a un proceso S o una fase S, que es la síntesis de DNA, ¿ok? ¿Correcto? Ojo, Aquí, chicos, en esta fase de síntesis de DNA, aquí ya nos marcan los cromosomas, pero en esta fase S no existen cromosomas todavía, ¿ok? ¿Correcto? Aquí todavía no existen cromosomas, ¿ok? Simple y sencillamente está el DNA, está la cadena de DNA, y lo que sucede es que esa cadena se tiene que replicar, se tiene que duplicar, ¿ok? Y entonces se lleva a cabo ese proceso. Lo ideal durante esa fase S, chicos, es que la replicación sea prácticamente 100% idéntica, que no tenga errores, ¿correcto? Pero como ustedes saben, pues nada es infalible, ¿ok? Puede haber ciertos errores, y algunos de esos errores a veces nos conllevan a las mutaciones, que nos pueden dar variabilidad, quizá en algún momento dado, ¿ok?
Pero lo ideal es que esa fase S, pues la replicación sea idéntica. ¿Ok, chicos? Y bueno, después de esa fase S, que se duplicó el DNA, viene una fase que se conoce como G2, que es crecimiento celular. Pero esa fase G2, a diferencia de la fase G1, es muy corta en periodo de tiempo. Esa fase G2, chicos, más que nada lo que sucede es que la célula se está preparando para entrar a los procesos de replicación, que es mitosis o que es meiosis. Es decir, empieza a formar lo que son, o empieza a formar esas proteínas que nos van a formar el uso cromático, en dado caso, muy importante dentro de lo que es el proceso de replicación celular. Y finalmente vamos a entrar a ese proceso de mitosis y meiosis, ¿correcto? Esos procesos de mitosis y meiosis, chicos, ustedes ya saben, constan de unas fases. En este caso, la mitosis consta de una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Mientras que la meiosis consta de una profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase 2, anafase 2, metafase 2 y telofase 2. ¿Correcto, chicos? Estos, chicos, los vamos a ver o vamos a platicar un poquito de ellos más adelante, ¿ok? Y vean esto, chicos. Esto es un cuadro comparativo, ¿ok? ¿Qué me habla? Al menos de las diferencias que hay en los procesos de mitosis y meiosis, ¿ok? Aquí están marcadas algunas diferencias, ¿ok? Ojo, ¿por qué les digo que este es un cuadro comparativo? Porque luego cuando nosotros les dejamos su cuestionario en su material o en su práctica, les decimos, elabore un cuadro comparativo en el cual me marque las diferencias de mitosis y meiosis, de los procesos de mitosis y meiosis. Y entonces lo que ustedes hacen es simple y sencillamente omitir este lado izquierdo del cuadro, ¿correcto? Y se agarran a enlistarme prácticamente. Mitosis se lleva a cabo en células diploides, una sola división celular, dos células idénticas, o dos células idénticas entre sí como resultado. No presentan entrecruzamiento, cromosomas. Eso que ustedes están haciendo es solamente un listado, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, para que sea un cuadro comparativo, ustedes me tienen que colocar cuál es la característica que están comparando en ambos procesos. Si no, pues es simple y sencillamente un listado. ¿Ok, chicos? Dígame Entonces, antes, bueno. hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Y vean aquí, chicos, esas diferencias, ¿no? Células implicadas en mitosis. Estamos acostumbrados a que siempre nos dicen que en la mitosis las células que van a entrar a ese proceso o de replicación celular siempre van a ser 2N, ¿correcto? Pero vean, también hay células haploides que pueden hacer esos procesos de mitosis. También existen, ¿ok? Mientras que en la meiosis, como va a haber una reducción en el material genético, pues aquí sí forzosamente tiene que haber células diploides, 2N, ¿correcto? También estamos acostumbrados a que nos dicen que la meiosis siempre se va a llevar a cabo en células germinales, es decir, en células que siempre nos van a producir gametos, como los espermatozoides o los óvulos de nosotros, chicos, ¿ok? Pero no es cierto tampoco. ¿Por qué? Porque el proceso de meiosis también se puede producir en organismos que generen esporas o en organismos que generan cigotes, ¿correcto? ¿Vale, chicos? Los números de divisiones celulares, aquí no hay tanto problema. Una sola división celular en la mitosis o dos divisiones celulares, ¿correcto? Y como resultado de esto, chicos, mis células van a originar, en el caso de mitosis, dos células idénticas entre sí e idénticas a la progenitora, que le dio origen, que ya vimos que puede ser una célula haploide o una célula diploide. Esto es en mitosis. En meiosis, como producto final, yo voy a tener 4 células haploides, completamente distintas entre ellas y distintas a la célula que le dio origen. ¿Ok? Esas son características. Y bueno, diferencias en las fases que ellas presentan, ¿no? Porque luego por ahí nos ponemos, pues díganme 5 similitudes, ¿no? Entre los procesos de mitosis y meiosis. Y entonces ustedes colocan entre las similitudes. Pues ambos procesos tienen las mismas fases, ¿correcto? Pero no es cierto. Porque en mitosis hay una profase, una metafase, una anafase y una telofase. En el proceso de meiosis hay una profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, anafase 2, telofase 2 y metafase 2. ¿Correcto? Entonces, lo que sucede en esas fases, en cada una es distinto en los diferentes procesos. Entonces, esa no sería una similitud. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Vean, por ejemplo, en la profase,
no se presenta entrecruzamiento, es una de las características, ¿ok? De la mitosis, no va a haber entrecruzamiento. Mientras que en la profase 1, en este caso, de la meiosis, hay entrecruzamiento entre cromosomas homólogos y de ahí nos da la diversidad biológica que nosotros tenemos. Metafase, de una mitosis, los cromosomas se alinean al ecuador. Los cromosomas completos, chicos, todos alineados al ecuador. En una metafase 1 de una meiosis, los cromosomas homólogos se van a alinear al ecuador, es decir, los pares de cromosomas, ¿ok? Mientras que en una metafase 2, ahora sí, los cromosomas ya, sin su par, se van a alinear en el ecuador, ¿ok? Y lo mismo sucede en la anafase, vean, en una anafase de una mitosis, las cromátides de los cromosomas hermanas se van a separar, ¿correcto? En una anafase 1 de una meiosis, se separan primero los cromosomas homólogos y después se separan las cromátides hermanas de sus cromosomas homólogos, ¿correcto? Y la finalidad, pues con esto no hay tanto problema, ¿no? Más que nada, una es principalmente para crecimiento y renovación de tejidos celulares o de células, y la otra es más que nada la continuidad de la especie, si estamos en algún momento dado formando gametos, esporas o cigotes, y bueno, lo más importante, la variabilidad genética que nos da este proceso de meiosis, ¿correcto? Entonces, estas son solo algunas características. Mitosis y meiosis, vamos a platicar un poquito la siguiente clase de ellos, de ambos procesos, y vamos a ver estas diferencias y también lo que son las similitudes. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Todo claro como el agua? Todo claro, profe, gracias. ¿Seguros? Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, según mi reloj de mi computadora marca 5:33. 10 minutitos, por favor. A las 5:43 estamos de regreso. ¿Ok? 10 minutitos para que vayan al baño.